Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestros espacios de charlas empresariales, espacio de formación empresarial formado por Fundación Unipymes y Escuela Latin Pyme. Hoy estamos listos para hablar de un tema supremamente importante y es la comunicación efectiva de proveedores. Y para ello tenemos un líder y un ponente élite, William Bejarano, CEO de B&B Consultores, coach de vida, ontológico, entrenador con consultor y asesor con amplia experiencia. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, bienvenido William, te dejo con todo el público. Sara, buenos días, ¿cómo te va? Un saludo especial para todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro encuentro de charlas empresariales. Como bien lo mencionaste, hoy comunicación efectiva. Entonces, damos preámbulo. Espero que sea una charla de interés general que aporte conocimientos y aporte nuevas prácticas para seguir fortaleciendo esa gestión de proveedores. Vamos a compartir pantalla. Espero que la pantalla ya esté compartida. Iniciamos nuevamente aquí con una presentación muy rápidamente. Ya Sara contó un poco acerca de quién es William Bejarano, CEO de B&B Consultores y coach empresarial para acompañar en procesos de formación en diferentes habilidades. Hoy, comunicación efectiva. Con proveedores, ¿qué vamos a comunicarnos hoy? ¿De qué vamos a conversar hoy? De comunicación, pero para entender la comunicación con proveedores, vamos a mirar desde los dos puntos, vamos a desagregar un poquito qué es la comunicación efectiva con proveedores. Vamos a ver qué es comunicación, vamos a ver un poco qué son proveedores y al final como que vamos a articular esta comunicación efectiva con los proveedores porque sin duda son dos, digamos, grandes focos donde podemos trabajar para lograr articular y lograr mayores resultados en esa articulación. Inicio con una frase bien interesante para que nos lleve a un punto de reflexión. Dice, la comunicación siempre es rentable y ayuda a construir la reputación. La comunicación siempre es rentable y ayuda a construir la reputación. Pero dependiendo cómo la utilices, o la construyes o te la construyen, hablando de reputación. Dependiendo cómo utilices la comunicación, te construyes tu reputación, una reputación muy buena o de pronto no tan buena, o te la construyen de igual manera, una reputación buena o tal vez no muy buena. Para decir que la comunicación es el eje central, no solo de la comunicación con proveedores, sino de la comunicación empresarial en general, que va a impactar a todos los grupos de interés y uno de ellos fundamental, el de proveedores. Hablemos de comunicación antes de entrar en el escenario de comunicación con proveedores. ¿Qué es la comunicación? Cuando hablamos de comunicación hay diferentes definiciones, hay diferentes posiciones de diferentes expertos. Yo les quiero compartir una hoy para que lo podamos, digamos, comprender de una forma simple. La comunicación es un intercambio de información para generar una común acción. Una común acción. Nótese que está aquí resaltado para decir que la comunicación al final debe lograr una común acción entre los grupos de interés con el fin de aportar valor a una necesidad, un plan, un desarrollo, una iniciativa en general. ¿Y qué es una común acción? Que lo que se comunica, lo que se quiere transmitir, al final, cuando se haga el feedback, cuando se logre el resultado de esa comunicación, como que sea correspondiente con el mensaje que se transmitió desde la emisión. Y entonces, ¿qué componentes tiene una comunicación? Esto, digamos que es literatura general, pero vale la pena reforzarlo. La comunicación tiene varios componentes. Hay en la estructura general, hay una elaboración de ideas que lo hace un emisor. Cuando elabora esas ideas, hay una codificación a través de palabras, a través de imágenes, a través de expresiones no verbales, a través de ideas, a través de sentimientos. Esa es la codificación. Y al otro lado hay alguien que recibe. Aquí donde estamos viendo el cursor mover, hay alguien que recibe y se llama el receptor. Y esa persona o esas personas o ese grupo de personas recibe, decodifica a su manera lo que se codificó y hace un uso de esa comunicación. En la mitad encuentran ustedes que hay unas barreras. Hay unas barreras que generalmente ocurren en todas las comunicaciones y se llama el puente del entendimiento. Ahí, en ese punto clave donde se emite y donde se recibe, van a existir unas barreras que eventualmente aparecen por el camino y que van a dificultar la comunicación. Es ahí donde tenemos que poner especial cuidado en cualquier comunicación y en especial en las comunicaciones con los proveedores. Pero ¿cuáles son esas barreras? Existen diferentes barreras que van a ocurrir por acá.
y vamos a desglosarlas en la medida en que podamos ir avanzando. Existen barreras físicas de la comunicación y las barreras físicas entiéndase como el lugar desde donde se emite la comunicación, el lugar donde se transmite la comunicación, donde están ubicados el emisor, el receptor, la forma y los medios de comunicación se corresponden a barreras físicas. Cuando no son adecuados, vamos a encontrar barreras y posiblemente ese mensaje que se transmite hacia los proveedores o hacia los grupos de interés a veces no tiene el impacto o el resultado esperado. Hay barreras perceptivas, que son la forma en cómo yo percibo la información o cómo yo percibo que debo transmitir la información. Hay barreras de tipo emocionales, vamos a verlo un poco más adelante, para ver cómo la emoción, a veces en esa interacción, no solamente con los proveedores, sino en general con los grupos de interés, afectan o favorecen esa comunicación, destruyen o construyen esa comunicación y esa imagen de la que hablábamos inicialmente. Hay barreras de tipo culturales, cuando las culturas, las formas de hacer, las costumbres, las formas particulares que cada uno de los emisores o de los receptores tienen son diferentes y entonces por temas culturales podemos presentar barreras también que se pueden dificultar la comunicación. Hay barreras de idioma. Cuando hay barreras de idioma, entonces es más complejo porque incluso cuando, no solamente porque hablemos idiomas diferentes, sino porque utilizamos palabras diferentes y en algunas ocasiones lo que para algunas personas significa o tiene el significado de una palabra, posiblemente para otras las palabras tienen un significado posiblemente diferente o sustancialmente diferente. Barreras idiomáticas. Barreras interpersonales tienen que ver con empatía, tienen que ver con la forma en cómo yo me comunico con los demás, tienen que ver con comunicación no verbal, tiene que ver, se ancla un poco con la que vimos arriba, comunicación emocional, y hay barreras organizacionales cuando hablamos dentro de una organización, que tienen que ver con posiciones jerárquicas, tienen que ver con la forma en que yo me comunico con las personas dentro de la organización cuando existen ese tipo de barreras organizacionales y entonces esas también dificultan o facilitan la comunicación. Para eliminar esas barreras o digamos para poderlas gestionar existen dos posibilidades. Debemos entender claramente cuál es la diferencia entre la efectividad y la asertividad en la comunicación. Son dos cosas diferentes. Sin embargo, a veces tienden a confundirse, pero tienen un sentido, digamos, diferente que quiero compartirles para que logremos aclarar algo de los conceptos que vamos a transmitir cuando hablemos de esa comunicación ya más específica con los proveedores. La comunicación efectiva. Cuando Qué hablamos pena, de se comunicación te fue el efectiva, video. Qué pena que te interrumpa, Gonzalo. ¿se fue la presentación? La presentación se está viendo, pero no estamos viendo tu cámara. Ah, ok, listo. Listo, nuevamente, al aire. Está nuevamente la presentación al aire, ¿sí? Sí, señor. Bueno, estamos hablando de comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva, es la comunicación que se centra en transmitir un mensaje de manera clara y comprensible. A veces los expertos entienden la comunicación efectiva como la comunicación unidireccional y se asocia más con esa comunicación de tipo formal o documental que se emite a través de un receptor de un emisor hacia un receptor. Entonces, la efectividad no siempre requiere una retroalimentación, sino que aseguremos que el mensaje que queremos transmitir a través de una unidireccionalidad, si lo puedo decir así, llegue de forma correcta. Y la comunicación asertiva, como componente 2, se enfoca en expresar opiniones, sentimientos y necesidades de una forma respetuosa y segura. ¿Qué quiere decir esto? Que en la comunicación efectiva logramos transmitir un mensaje, pero en la comunicación asertiva lo reafirmamos a través de los sentimientos, a través de las emociones y además hay un feedback que asegura que el respeto y digamos que la transparencia y la forma en cómo transmitimos el mensaje va a lograr un feedback de quien lo recibe. Eso se llama asertividad y la efectividad. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, la comunicación efectiva se asocia más con comunicaciones formales y la comunicación asertiva se va a asociar un poco más con comunicaciones informales. Y ya en un momento vemos cuál es la diferencia entre comunicación formal e informal. Aquí está. Comunicación formal. Todo lo que comunicamos en las organizaciones hacia los grupos de interés y entre ellos los proveedores se mueve en dos escenarios. La comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación formal, ¿a qué se refiere? Cuando comunicamos aspectos de tipo operacional. ¿Cómo son nuestras operaciones? ¿Cuáles son los procesos que esperamos impactar? ¿Cuáles son las tareas específicas que esperamos lograr? Todo eso tiene que ver con lo operacional y generalmente se hace
de forma documentada o se transmite a través de medios de comunicación que permiten dejar registro de esa comunicación que se está emitiendo. Eso es comunicación formal. Aspectos reglamentarios, las normas que debemos cumplir. ¿Por qué debemos cumplir normas? Ya cuando empecemos a conocer el proveedor con el que vamos a trabajar, por qué es necesario que lo que nos vaya a retroalimentar, nos vaya a suministrar y la información que nos vaya, digamos, a hacer feedback con lo que nos va a suministrar, nos va a entregar, tenga un componente o cumpla un componente reglamentario. Eso es necesario transmitirlo, digamos, de forma efectiva con comunicación formal. Y tiene comunicaciones de mantenimiento que tienen que ver con las relaciones públicas, la publicidad, el uso de las redes sociales, que son comunicaciones que de alguna forma van a ser de corte efectivo, porque estamos transmitiendo algo que queremos transmitir. Y el otro escenario es la comunicación informal, que es aquí donde a veces se presentan mayores dificultades cuando trabajamos con proveedores o con grupos de interés, incluso cuando trabajamos con personas dentro de las organizaciones, porque la comunicación informal va, digamos, ligada a la emoción y a la corporalidad. Entonces, la emoción surge en una comunicación informal por diferentes circunstancias. También la corporalidad reafirma o dificulta esa comunicación informal cuando estamos interlocutando con otras personas y eso está mandando un mensaje que de alguna forma se vuelve asertivo. Si la comunicación va cargada de emociones, no es que sea malo o bueno, pero si va cargado de una emoción que no favorece en su momento la comunicación que se está desarrollando, puede afectar o puede reducir el nivel de impacto y de retroalimentación esperado de la comunicación que se quiere transmitir. Tiene que ver con el relacionamiento y afecta el clima y la cultura y obviamente esto impacta relaciones con proveedores internos o externos a la organización o a quien nos estemos dirigiendo. Entonces, comunicación formal, comunicación informal, por un lado, tiene un componente más alto de efectividad, la comunicación formal, y la comunicación informal requiere un componente más alto de asertividad porque involucra los sentimientos y las emociones. Con esta comunicación vamos hacia los grupos de interés. Eso como para ilustrar un poco en qué consiste la comunicación. ¿Dónde están las barreras? ¿Cuándo pueden presentarse barreras? ¿Cuáles son las dificultades que ya vimos físicas, digamos, o emocionales o de otra índole que se pueden presentar? ¿Y cuál es la diferencia entre comunicación formal, comunicación informal, para hablar de comunicación efectiva y asertiva? En todo caso, en cualquier momento, con los proveedores vamos a utilizar comunicaciones formales y vamos a tener comunicaciones informales. En las comunicaciones formales vamos a requerir mucha efectividad y en las comunicaciones informales, además de la efectividad, necesitamos lograr ser asertivos. Hablemos un poco de los proveedores. Ahora, ¿qué entendemos como proveedores? Una definición general que creo que todos la podemos compartir, pero vale la pena afianzarla. Los proveedores son personas naturales o jurídicas que son socios comerciales de una organización que suministran productos, servicios o materiales necesarios para el desarrollo o mantenimiento de operaciones de una actividad o una organización. Cuando nos comunicamos con los proveedores, la persona que haga interacción con los proveedores tiene unas particularidades y unas capacidades. Hablemos de competencias o también hablemos de habilidades, aunque el concepto de competencias incluiría las habilidades, pero debería ser claro, debe ser conciso para que logre optimizar el entendimiento. Claro, conciso para optimizar entendimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando nos comunicamos con proveedores podemos tener los siguientes atributos. Empatía. Empatía, hay muchos conceptos relacionados con la empatía desde el punto de vista psicológico, humano y organizacional. Hablemos un poquito desde lo organizacional relacionado con el tema de proveedores. Empatía se refiere un poco a entender esa necesidad que realmente tenemos nosotros y que el proveedor, digamos que ponernos un poco en el lugar del proveedor para poderle transmitir esa necesidad que para nosotros es muy clara, porque el proveedor muchas veces no tiene claridad de lo que nosotros estamos pidiendo o necesitando al inicio. Ahora, muchas veces esperamos que a partir de una necesidad el proveedor sea quien nos dé a nosotros soluciones a nuestra organización. Pero para eso necesitamos partir de que el proveedor puede llegar a desconocer particularidades de nuestra organización que necesitamos transmitirle a través de un ejercicio donde nos ponemos un poco en el lugar de un tercero para que lo que él pueda entender y al final pueda transmitir en términos de retroalimentación y de la información o del producto o del servicio que nos va a transmitir tenga mejores resultados. Empatía. Honestidad. Honestidad es otro atributo para lograr claridad y concisión.
y sobre todo para lograr el entendimiento. Si desde el principio la información no es abierta, si desde el principio la información no es clara, difícilmente vamos a lograr que los resultados esperados vengan en el mismo sentido. Porque la información, digamos que siempre que hay barreras, la información sale de un emisor, cruza las barreras, posiblemente el feedback se reduce considerablemente y entonces si no hay honestidad del principio y total apertura, va a reducirse mucho más y va a reducirse considerablemente en un porcentaje superior que puede llegar a afectar el resultado final. Honestidad y sobre todo el respeto. En esas relaciones comerciales, en esas relaciones con los proveedores, a veces hay algunos aspectos cuando hay ese componente informal, cuando sale eso que hablábamos de la emoción un poquito, cuando sale un poquito eso que hablábamos por allí, también digamos de los sentimientos, a veces afloran algunas emociones que hacen que la relación se cruce los límites del respeto, llegue a cruzar los límites del respeto. Cuando eso ocurre, la comunicación pierde asertividad, pierde efectividad y obviamente los resultados van a verse un poco más afectados que si estamos trabajando, digamos, en un escenario, digamos, de mayor asertividad basado en la empatía, la honestidad y el respeto. Siempre que haya comunicador con proveedores, hay 4 aspectos que debemos tener en cuenta para que podamos comunicarnos de la mejor manera. La comunicación con los proveedores debemos poder transmitir información. El primer punto. ¿Cómo la transmitimos? A través de palabras, imágenes, símbolos, cual sea que sea el mecanismo, debemos utilizar para que podamos transmitir todos los datos necesarios para que se entienda claramente las especificidades, los pedidos, las condiciones, los términos y en general todo lo que gira en torno a ese pedido o a esa relación con proveedores que vamos a tener. La comunicación debe permitir esa transmisión de la información y el comunicador, quien esté a cargo de esa interacción, debe utilizar todos los medios que tenga bajo su posibilidad, ¿sí? Para poder hacer que esa transmisión sea efectiva. Debemos buscar que se garantice la comprensión. ¿Qué significa eso? Que la comunicación no solo debe facilitar el entendimiento, sino que debe evitar los malos entendidos. Ojo, a veces nosotros decimos, ¿es claro el mensaje que se transmitió? Señor proveedor, ¿es claro lo que le queremos pedir? Y todos decimos sí, los proveedores dicen sí, es claro, nosotros decimos sí, es claro, pero a veces se generan malentendidos, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, debe haber un feedback, debe haber un feedback. La comprensión se logra cuando yo nuevamente recibo retroalimentación de a quien le transmití la comunicación, digamos que asegurando que el mensaje, como yo lo transmití, haya sido decodificado y haya sido comprendido de la manera como yo lo quise transmitir. Por eso es clave la comunicación en la garantía de la comprensión. Las comunicaciones deben impulsar la acción. Acuérdense lo que vimos al inicio, es una común acción, la comunicación es una común acción y entonces debe impulsar esa acción para que todas las comunicaciones que hagamos impulsen una acción tanto propia como de quien la emite, como de los proveedores y digamos que de alguna forma vaya totalmente articulada con el mensaje que se transmitió y la forma como se codificó. Debe impulsar una acción dirigida, debe impulsar una acción efectiva, debe impulsar una acción que vaya cargada de asertividad. Y toda comunicación debe buscar consensos. Digamos que en esos escenarios la comunicación debe ser efectiva, respetuosa y con un amplio margen de tolerancia. Además, cuando ya las condiciones han sido transmitidas a los proveedores, digamos, bajo ese escenario de empatía que poníamos un momento atrás, donde decíamos, primero identificamos qué tanto conoce nuestro proveedor de nosotros, se lo transmitimos y luego él, con su expertise, con su experiencia, nos va a suministrar información, productos o servicios, debemos lograr consensos, porque podemos aprovechar la experiencia que tiene el proveedor en eso, en lo cual él es experto o experta, y que nos va a transmitir para beneficio de nuestra compañía o de nuestro negocio. Entonces debemos buscar ese consenso, debemos buscar consenso aprovechando la expertise, la experiencia y los productos que eventualmente o servicios nos puedan llegar a ofrecer. 4 componentes clavísimos para lograr con la comunicación. Ahora bien, hay un componente clave para la estructuración de relaciones con proveedores. Nosotros hoy por hoy podemos hablar de proveedores, puede ser el que me suministra a mí los refrigerios o el que me suministra la papelería o el que me suministra diferentes cosas que ocurren dentro de una organización o dentro de un negocio. Cualquiera de ellos es proveedores. Y hay unos proveedores que son de corte más informal y hay otros que deben ser de corte más formal.
Cuando en las organizaciones necesitamos entender que los proveedores se nos vuelven socios estratégicos para lograr los resultados empresariales, debemos hacer una gestión clara con estos proveedores. Eso significa, vamos a mirarlo en este cuadro, que lo debemos entender como un grupo de interés, como dice el título, proveedores como un grupo de interés. Si miramos el círculo central que tienen en pantalla, nos muestra que ahí está la organización donde nosotros trabajamos y nuestro grupo organizacional, y con eso que ocurre ahí, en lo que está en el centro, debemos producir unos bienes, unos servicios, vendemos unos productos, atendemos unas necesidades, lo que sea o cual sea que sea el tipo de negocio, ya sea empresarial o sea alguna iniciativa de emprendimiento unipersonal, como sea, digamos que está aquí. Y cuando tenemos que tener proveedores que se constituyen en socios clave de nuestro negocio, de nuestra empresa, debemos identificarlo como un grupo de interés. Si ustedes ven aquí en la parte izquierda donde se mueve el cursor, lo llamamos como un grupo aliado y un proveedor clave. Porque todo lo que eventualmente se produce dentro de la organización necesita unos insumos de calidad que nos los están transmitiendo nuestros proveedores. ¿Para qué? Para que al final se satisfagan las necesidades de unos clientes, de unos grupos de interés, al final que sale por acá, que es como el resultado de lo que ocurre dentro de la organización, de lo que se transforma en la organización. Entonces lo debemos entender como un grupo de interés clave. Hay otros grupos de interés que son los, digamos, los entes de gobierno, las partes directivas, las juntas directivas, las gerencias o digamos, los dueños del negocio de la empresa, y también entes de control para las organizaciones a quienes les aplican. Son grupos de interés que están regulando, otros son la sociedad, y aquí uno que se pone en la entrada y es el de proveedores. Por eso, cuando nosotros pensemos en calidad, en lo que tenemos que producir o vendemos a través de servicios, productos, en general, debemos pensar en quien nos provea la información, los productos, los servicios o lo que necesitemos, los insumos, tengan también calidad. Cuando se me vuelve socio estratégico, debo gestionarlo inteligentemente. Deja de ser informal para volverse más formal. En esas ideas, ¿cómo lo podemos hacer? Los grupos de interés se conocen, como ustedes seguramente han escuchado, como stakeholders. Y entonces, ¿cómo se gestiona? Primero, en la organización debemos identificar a los proveedores clave. ¿Quiénes son? Por eso hay una base de proveedores. Por eso identificamos que tengan unos atributos que necesitamos dentro de la organización para poder que sean parte de nuestra organización y que realmente constituyan en esos socios clave para poder nosotros gestionar lo que queremos gestionar. Los identificamos. Identificamos quiénes son, identificamos dónde están, y también deberíamos poder identificar cuál es el interés conjunto. Nosotros al final somos el cliente del proveedor. Él también tiene un interés en nosotros como cliente. También somos un grupo de interés para los proveedores. Cuando nosotros articulamos y entendemos que tanto para nosotros el proveedor es un grupo de interés, como para el proveedor nosotros somos un grupo de interés, hay unas necesidades conjuntas que vale la pena clarificar, que vale la pena que las conversemos, porque cuando es conjunto lo que estamos haciendo son acuerdos y son consensos, y estamos logrando asertividad como lo hemos venido mirando. Cuando los tengamos claros, planificamos el involucramiento, es decir, en qué medida van a ustedes poder aportar, en qué necesitamos que aporten, cómo van a aportar y digamos que cómo vamos a articular muchas veces o cómo vamos a superar esas barreras que se pueden llegar a presentar en términos idiomáticos, en temas culturales y demás para que podamos lograr mayor articulación. Repito, cuando el grupo de interés proveedores se constituya en alguien clave para mi negocio. No son los proveedores en general los que nos suministran las cositas del día a día, salvo que sea reiterativo, salvo que sea repetitivo, salvo que sea, digamos, en el tiempo que nos está suministrando información. También valdría la pena investigar y hacerle esta clasificación para poderlos involucrar. Luego gestionamos el involucramiento, que básicamente son las relaciones, cómo establecemos las relaciones con el grupo de interés, establecemos los medios de comunicación e interacción, cómo nos vamos a comunicar con ellos, porque vale la pena siempre mencionar, mire, la comunicación con el grupo de interés va a ser a través de estos medios. Vamos a seleccionar la persona con quien nos vamos a comunicar, porque eso no puede quedar a la deriva cuando estamos hablando de un grupo de interés clave para la organización. Si queda a la deriva, cualquier persona transmite una información equivocada, comunica algo errado, perdemos efectividad, perdemos asertividad y puede generar dificultades. Debe haber unas personas seleccionadas y, digamos, capacitadas dentro de nuestro equipo de trabajo, dentro de nuestra organización, para articularse con ese grupo de interés.
¿Por qué? Porque cuando hicimos esta identificación preliminar, aquí en la parte izquierda de sus pantallas, cuando hicimos esa identificación preliminar, hicimos unos acuerdos, hicimos unos consensos que no se pueden romper. Necesariamente debemos que la persona que interactúe con los proveedores esté claramente entrenada, claramente capacitada y que conozca nuestra cultura y que conozca realmente lo que queremos transmitir. Y una vez eso esté estructurado, que básicamente se hace a través de unas bases de proveedores, una gestión de proveedores, unos mecanismos para evaluación de proveedores, monitoreamos la relación y la gestión. Evidentemente, debe haber una forma de evaluar los proveedores en términos de cumplimiento, en términos de eficacia, en términos de efectividad y, digamos que incluyendo los demás atributos o los demás elementos que debamos evaluar dependiendo los acuerdos y los consensos logrados. Si logramos eso, vamos a asegurar que esa relación con los proveedores y las comunicaciones incrementen efectividad, incrementen asertividad y que la comunicación vaya fluyendo en el mejor sentido. Eso se llama feedback. Ahora, muy rápidamente, estableciendo relaciones con los proveedores. Una vez tengamos o tenemos clarificado estos grupos de interés y ya conociendo un poco de la comunicación formal, comunicación informal, conocimos un poco en qué consiste esa comunicación efectiva, esa comunicación asertiva y en dónde están las barreras, debemos entender que siempre estamos hablando en dos escenarios, con los proveedores y en general con los grupos de interés, de manera informal o de manera formal y de contenido. Cuando hablamos de forma informal, cuando nos movemos en la informalidad, debemos tener en cuenta que interactúan tres componentes altamente sensibles en la comunicación. Nos comunicamos a través del cuerpo, con las señas, con los movimientos corporales, con la distancia corporal. Esa comunicación a través del cuerpo está transmitiendo considerablemente y el proveedor o los grupos de interés o con quien nos estemos comunicando está transmitiendo cosas muy relevantes en el mensaje. Nos comunicamos a través del lenguaje, que es la forma como expresamos, como transmitimos a través de palabras lo que queremos decir, y nos comunicamos a través de la emoción. Siempre, en cualquier comunicación, no solamente con proveedores, sino en general, la comunicación interactúan estos tres componentes mínimos. Hay un cuarto componente que los expertos hoy por hoy hablan y es la energía, pero digamos que por ahora tengamos en cuenta estos tres que son fundamentales, que en toda comunicación siempre se transmiten. Cuando nos comunicamos, además de hablar, movemos el cuerpo, transmitimos desde lo no verbal, desde lo corporal, y además ponemos una emoción que está transmitiendo también un mensaje. Curiosamente, estos porcentajes son los que estamos transmitiendo a través de cada una de las comunicaciones. Desde lo verbal, vámonos por lo verbal primero, aquí donde el cursor se mueve, transmitimos el 7% a través de palabras. Es decir, por más que queramos transmitir a través de la comunicación verbal, de las palabras, no podemos transmitir más del 7% de lo que queremos transmitir. El 55% está en lo no verbal, la forma como reafirmamos con gestos, la forma como registramos con movimientos corporales está transmitiendo más que lo que transmitimos con lo verbal. Es decir, que esa interacción con los proveedores en esos escenarios donde estamos clarificando expectativas debería ser en lo posible personal a través de reuniones donde podamos transmitir en nuestras conversaciones lo que queremos transmitir, sabiendo que lo no verbal transmite el 55%. Y lo emocional transmite el 38% de la comunicación. En un porcentaje muy alto, como ustedes ven ahí, cerca del 93% no se transmite con lo verbal. Por eso, cuando la comunicación es de corte informal, lo verbal, digamos que tiene un componente muy clave, pero lo no verbal y lo emocional tiene un componente muy alto. Para eso quiero compartirles esta premisa que me encantaría que se la lleven y que la puedan aplicar en cualquier escenario de comunicación con proveedores y con otros grupos de interés. En una comunicación entre A y B, cuando un A se comunica con un B, lo verdadero no es lo que dice A. Cuando A se comunica con B, lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Cuando yo como A transmito un mensaje, eso no es lo verdadero. Puede que sea lo verdadero para mí como emisor, pero lo verdadero en la interacción, en la retroalimentación, no es lo que yo dije, es lo que B entendió. Y si B, como entendiéndolo como proveedor o otro grupo de interés, comete errores a partir de una comunicación, A tiene una altísima responsabilidad. A tiene una altísima responsabilidad y es en la transmisión del mensaje.
Posiblemente la comunicación no se ha transmitido de la forma más efectiva o de la forma más asertiva posible. Repito, cuando A se comunica con B, lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Y cuando B comete un error, A tiene una altísima responsabilidad. Y entonces en ese escenario, ¿qué ocurre? Debemos tener claro dos posibilidades. Cuando yo soy A, ya sea yo el emisor, recordemos, hago un paréntesis, que A no solamente se necesita, se refiere a yo como empresa, como solicitud de un proveedor, sino también como la persona que emite el mensaje. Pero yo también soy B. Cuando la comunicación es bidireccional y cuando el proveedor se dirige hacia mí, yo me convierto en B. Entonces estamos en un escenario donde A y B permanentemente estamos en comunicación constante. Parece que la cámara se me volvió a apagar. Voy a volverla a encender. Hay alguna dificultad por acá. Bueno. Cuando A se comunica con B, si la comunicación es informal, pues se pueden aumentar el riesgo y la incertidumbre de cuando la comunicación es eminentemente informal, porque no hay evidencia, no queda registro más allá de los que nos comunicamos. Y entonces si hay un error, a veces como decimos, es cuando surge la cosa, señor proveedor, pero yo le dije esto, y el proveedor le dice, no, es que usted me dijo esto. Y a ver dónde está la evidencia, a ver dónde está el registro. Surge la dificultad y posiblemente genera conflictos, aumenta los riesgos y aumenta la incertidumbre, porque A tiene una responsabilidad fundamental, se asegura de que el mensaje se transmite correctamente. Y cuando somos B, en ese escenario de que a veces somos A y que a veces somos B, cuando somos B nos aseguramos de que entendimos correctamente. ¿Y cómo? Preguntando, parafraseando si lo que usted está esperando como proveedor o lo que usted me acaba de entender como empresario es la siguiente información y parafraseamos, repetimos, transmitimos y aseguramos un poco más de efectividad en la comunicación. Recuerden que siempre el que transmite tiene una responsabilidad bastante amplia. Pero hay otra comunicación que es formal o de contenido. Y entonces en esta comunicación formal, que es la más recomendada en esos escenarios donde necesitamos establecer relaciones muy fuertes con los proveedores desde el principio, donde estamos haciendo la gestión para vincularlos como un grupo de interés, entonces en esa comunicación debemos asegurarnos que haya la mayor formalidad posible. Se llama comunicación de contenido o comunicación formal. ¿Por qué? Porque desde acá se permite la identificación y estructuración de acciones, de tal manera que se asegure una emisión efectiva, una captura en los mismos términos que se emite, una distribución a través de los medios más óptimos, hablando también de la difusión, y que los resultados, digamos, que estén anclados a una comunicación que no quedó en el aire, sino que quedó formalmente escrita. Eso se llama la información clave. Para eso hay unos componentes. Primero, el componente debemos definir los objetivos claros de nosotros como grupo de interés que necesitamos a unos proveedores. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué necesitamos esa interacción con proveedores? ¿A quiénes nos dirigimos? Que tiene que ver con esa selección de los proveedores clave para nuestra organización. También en la forma como seleccionamos nuestros proveedores dependen nuestros resultados como organización. ¿Cuál es la estrategia de comunicación que vamos a utilizar? Entonces, ya sea a través de términos de referencia, a través de reuniones, correos o feedback, ya ampliamos un poquito esa información. Pero hay una estrategia que debemos utilizar. Debe haber un responsable, lo hablamos hace un momento. Ese responsable debe ser claro y debe ser, digamos, institucionalizado cuando se trata de comunicaciones formales con proveedores clave para la organización. Y pues obviamente debe haber un esquema de seguimiento a los pedidos, a lo que estamos, digamos, solicitando el proveedor para que sea compartido con el proveedor y podamos decirle también cuando los pedidos no están cumpliendo con los requisitos que estamos solicitando. Despleguemos un poco cada uno de estos sin extendernos demasiado. Objetivos. ¿Qué son objetivos? Los objetivos nacen de la naturaleza del abastecimiento y según la complejidad de lo que queremos transmitir. Recomendamos que los objetivos que se definan en términos de lo que esperamos transmitirle a nuestro proveedor cumplan estas condiciones. Seguramente ustedes han escuchado hablar de objetivos SMART. Digamos que aquí quiero compartirles una metodología muy similar que se llaman objetivos amarre. Maneja la misma filosofía. Digamos que los objetivos deben ser alcanzables, que lo que queramos transmitir sea alcanzable, que lo podamos medir, que lo podamos acordar con el proveedor, que podamos retarnos a que cada vez tengamos mejores resultados, que sean rastreables
y que sean específicos acorde con cada pedido que le vamos a hacer a nuestro proveedor. Debe cumplir unos objetivos. Los proveedores que consigamos, que Miren, no, eventualmente convoquemos. ¿Sí bien? qué pena nuevamente. Se fue la cámara nuevamente. Parece que es una falla del Meet, pero bueno, no hay problema. Volvemos a encenderla. Bueno. Proveedores objetivos, preguntas orientadoras. Entonces, cuando nosotros hablamos con los proveedores, cuando identificamos a nuestros proveedores, debemos saber a qué proveedores queremos llegar de forma específica. ¿Quiénes deberían ser y por qué queremos llegar allá? ¿Qué características y capacidades deben tener? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué requisitos les vamos a pedir? Ojo, un proveedor, cuando es de corte estratégico para nuestra organización, no puede ser cualquier proveedor. Necesitamos conocer un poquito de ellos y qué requisitos les vamos a pedir. Déjeme ver que esté legalmente constituido, déjeme ver que está realmente en el mercado, que está vigente, que está cumpliendo. Bueno, digamos que hay una información que podemos clarificar para pedirles y de qué manera podemos influir en las diferentes audiencias que tenemos todos. Esto es una relación gana y gana para poder articularnos, digamos, desde las audiencias, desde nuestros clientes, junto con otras audiencias que pueden tener los proveedores. Ya como estrategias de comunicación, pues tenemos cómo vamos a estructurar el mensaje y el lenguaje, porque es formal. Recordemos que en la comunicación formal hay técnicas para estructurar mensajes claros. ¿Cómo vamos a obtener el feedback? ¿De qué manera vamos a retroalimentar que el mensaje ha sido transmitido correctamente? ¿Y cuáles son los medios y canales que vamos a utilizar? Hoy por hoy las redes sociales pues, van a ampliar muchas posibilidades, pero también tenemos otros medios y canales institucionales que eventualmente podemos utilizar para comunicarnos con los proveedores. ¿Quiénes son los responsables de la comunicación? Deben haber interlocutores. Debemos establecer los niveles de comunicación y quién toma decisiones, porque no solamente quien se comunique con los proveedores puede tomar decisiones, sino que eventualmente es quien se comunica, pero hay decisiones que debe consultar. Ahora, ¿quién comunica y qué comunicar? Eso es claro y clave tenerlo para poder transmitir la información clave a los proveedores y no generar confusión en la relación. Seguimiento a los pedidos. Debemos tener cronogramas, fechas, aclaraciones. Todo lo que hagamos con cronogramas compartidos. Eso hace parte de los consensos de los que hablábamos por ahí hace un momento. ¿Cuáles son los consensos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuándo me vas a entregar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y eso debe ser compartido con el proveedor para que desde nosotros y los proveedores podamos estar haciendo un seguimiento continuo al cumplimiento. Bueno, comparto unos tips de acuerdo a lo anterior para poder, digamos, aumentar la efectividad y la asertividad con los proveedores. Aquí, antes de compartir los tips, hago un recorderis muy rápido de lo que hemos conversado para articular. Entonces, hablamos de que la comunicación tiene varios componentes y aquí es fundamental para construir una reputación, sea buena o no sea tan buena. Que en la comunicación hay un emisor, hay un receptor, pero hay unas barreras que debemos gestionar y en especial cuando trabajamos con proveedores para que ese feedback y esos pedidos y esa retroalimentación realmente responda a lo que nosotros como empresa, como organización, como negocio, como persona necesitamos. Entonces debemos buscar la manera de entender y gestionar esas barreras que tenemos como interlocutores de los proveedores, una responsabilidad muy importante que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la honestidad y que tiene que ver con el respeto. Que la comunicación con los proveedores se mueve en dos sentidos, en comunicación formal y comunicación informal. Que muchas veces la comunicación formal va más ligada a la comunicación efectiva y que muchas veces la comunicación informal va más ligada a la comunicación asertiva, entendiendo la asertividad como el refuerzo que se hace a través de emociones, a través de comunicación corporal, a través de comunicación emocional y que asegura que ese feedback sea de forma coherente con los pedidos que estamos haciendo. Entonces hay comunicación formal, hay comunicación informal. Además de eso, conversamos de que cuando A se comunica con B, entonces lo verdadero no siempre es lo que dice A, sino lo que entiende B. Y cuando somos A, tenemos una responsabilidad enorme, asegurarnos de que el mensaje se transmite correctamente. Y que cuando somos B, tenemos que preguntar o asegurarnos de abrir la posibilidad de preguntas para que B pregunte. Porque cuando B comete un error como resultado de la comunicación con A, posiblemente A tenga un alto nivel de responsabilidad en esa comunicación. Para minimizar esas fallas en la comunicación, existe la comunicación formal.
Entonces, en la comunicación formal definimos claramente objetivos, definimos claramente quiénes son nuestros proveedores, cuáles son los medios de comunicación, con quién nos vamos a comunicar y cuáles son los mecanismos de evaluación, y los compartimos y los transmitimos, porque los proveedores se convierten en un grupo de interés clave para la organización. Y con ese recuento llegamos a unos tips para fortalecer esa comunicación con los proveedores. Tenga en cuenta, por favor, siempre que hagamos una comunicación con proveedores, lo primero que necesitamos tener claro es que debemos estar bien informados. Informados del proveedor, informados de lo que queremos transmitir, informados de la necesidad específica, que tengamos mucha claridad. Eso va a dar mucho criterio, eso va a dar mucho conocimiento y le va a dar seguridad al proveedor de que le estamos transmitiendo una información adecuada. Ojalá que conozcamos un poco el mercado en los casos que lo ameriten esa comunicación con los proveedores. Ojalá que conozcamos un poco del proveedor para decirle por qué está siendo seleccionado. Y ojalá que tengamos mucho conocimiento de la empresa, porque de esa manera podemos transmitir no solo una necesidad específica, sino algo que está más implícito dentro de organizaciones, que es la necesidad del por qué es un proveedor clave para nuestra organización. Eso tiene que ver con estar bien informado. Ahora bien, dialogar en forma directa. Tomar iniciativa, definir el tono que orientará la comunicación. Siempre que nos comuniquemos de forma directa, vamos a estar, digamos, teniendo un escenario de comunicación con un alto nivel de asertividad. Eso establece desde el principio cuáles son las condiciones de la comunicación. Utilizamos tonos imparciales y lenguajes comunes para eliminar esas barreras culturales o barreras idiomáticas, lenguajes comunes que salen de ese conocimiento del punto número 1, estar bien informados. Nos va a dar elementos para poder llegar a este escenario de establecer lenguajes comunes, y la honestidad desde el principio. Eso hace parte de ese diálogo de forma directa. Hagamos preguntas. Siempre que establezcamos esa relación con los proveedores, es importante hacer preguntas. Esa interlocución donde nosotros logramos interacción con el proveedor a través de preguntas, nos va a ayudar a sacar provecho de la experiencia del proveedor. El proveedor tiene mucha experiencia. El proveedor muchas veces conoce muy bien su producto y sabe de qué manera va a poder responder a las necesidades que estamos teniendo. Entonces, si nosotros establecemos relaciones con el proveedor, seguramente vamos a lograr unos niveles altísimos de comunicación y de interacción con el proveedor. También hay que darle tiempo para las respuestas. El proveedor también tiene que tomarse tiempo para analizar la situación, para analizar el pedido, para tener la posibilidad de estructurar cuál es la mejor manera de dar respuesta a esas necesidades que le estamos transmitiendo. En ese momento, pues digamos que si le damos posibilidad de respuestas, le damos tiempo para que incluso con esta información que tiene, haga una propuesta más estructurada y eventualmente de forma proactiva nos ayude a pensar no solamente en nuestra necesidad, sino en necesidades futuras que también ocurren, que en ese sentido es que los proveedores se nos vuelven aliados estratégicos, no solamente por el abastecimiento, sino por pensar en otro tipo de posibilidades que al final redundan en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestra misionalidad como empresa, como empresario, como emprendedor. Conversemos abiertamente sobre aspectos económicos. El dinero, hay que conversarlo abiertamente. Sobre los esquemas de pago, eso debe quedar por escrito, claramente, siempre. Ojalá a través de los documentos formales. Eso es comunicación formal. Eso no puede quedar en la comunicación informal, porque después se presta para malos entendidos. Sobre facturas pendientes, ¿qué está pasando con las facturas pendientes? Si eventualmente nosotros como empresa nos estamos demorando en dar respuesta a una factura pendiente de nuestro proveedor, podemos incluso decirle, dame la información y yo le ayudo a gestionar desde facturación, o le tengo una razón. Eso genera confianza en esa relación con el proveedor, incrementa los niveles de comunicación y ayuda a gestionar demoras. Fijemos expectativas claras. ¿Qué espera del producto o del servicio? ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Y qué esperamos que ocurra al final? Las expectativas siempre nos van a ayudar a nosotros a que alineemos y logremos consensos hacia un objetivo en común, hacia un punto que tengamos juntos, digamos, articulado, y hacia allá le estamos apuntando como proveedores y como empresarios, y esto ayuda a minimizar las dificultades en la comunicación. Fijemos expectativas con las condiciones anexas, todo lo que sea complementario, que nos ayude a ampliar o a
fortalecer las expectativas va a ser de gran ayuda para que el proveedor tenga información de contexto para poder traducir lo que le estamos pidiendo. Dialogar sobre problemas y hacer reconocimiento como punto número 7. Siempre que hayan dificultades hay que hacérselo saber a los proveedores de forma respetuosa, de forma empática y de forma honesta. De esa manera podemos establecer acciones para mejorar. Digamos que a veces la emocionalidad, recuerden que las barreras, hay una de la emocionalidad que sale por allí. A veces cuando algo falla, inmediatamente la emocionalidad sale y hace que se generen conflictos antes de buscar unas soluciones. Entonces, eso hay que, si está claro, hay que escucharnos, atendiendo al punto número 3 anterior, escucharnos y de alguna manera hablar sobre lo que está ocurriendo para poder establecer acciones de mejoramiento. También establecer los niveles de satisfacción y se lo hacemos saber al proveedor porque también es bueno siempre hacerle retroalimentación sobre sus buenas prácticas y reconocer que está haciendo las cosas bien como nosotros esperamos porque eso incrementa la posibilidad de fortalecimiento. Y finalmente, devolver las llamadas y responder los correos electrónicos. No hay nada más, digamos, respetuoso y digamos que demuestre seriedad y honestidad que devolver una llamada y responder un correo electrónico con información clave que eventualmente nos tenga que transmitir nuestro proveedor o que nosotros debamos transmitirle a través de un correo electrónico. Con esos 8 tips, pues digamos que vamos cerrando diciendo que las tecnologías de la comunicación hoy por hoy tenemos cualquier posibilidad de tecnologías para poder comunicar. Definamos la que más se ajusta, que permitan evaluar, que permitan fijar objetivos, que nos permitan establecer pautas, que personalicen respuestas, permiten evaluar resultados y ojalá que hagan parte del plan de comunicación. Aquí hablamos de los correos electrónicos, hablamos de otros medios de comunicación como redes, hablamos de formas de interacción, inclusive hablamos de algunos espacios en la nube donde podamos articular con los proveedores alguna información que sea de interés común. Con esto estamos, digamos, dando un paneo general de cuáles son esos tips que debemos tener para la comunicación con nuestros proveedores y bueno, estamos atentos a las preguntas dando cumplimiento al itinerario de nuestra jornada. Sara. Bueno, no, William, de verdad que muchísimas gracias por esta información tan valiosa. En mi caso, me quedaron muchas cosas, digamos, la comunicación es nuestra herramienta, pues, más fuerte que tenemos. Así que mil y mil gracias. En este momento, pues, bueno, ya está abierto las preguntas. Mientras nuestro público se anima a hacerle preguntas a William, les voy a dejar en pantalla en este momento nuestra encuesta del día de hoy. En este momento por el chat se les acaba de enviar si quieres dejamos de compartir, Carolina, les vamos a compartir el código para que muestres el código. Y bueno, déjame a ver si hay algo por acá. Bueno, no, al parecer no hay ninguna pregunta, todo quedó muy claro. Acá nos dice Yasmín, excelente la claridad y practicidad de lo presentado, muchas cosas que rescatar. Entonces, bueno, no, William, muchísimas gracias. Le recordamos a todos los asistentes que el próximo miércoles de 11 a 12 tendremos nuestra próxima charla. Mil y mil gracias, el 30 de octubre están invitados. Muchas gracias a nuestros conferencistas y a todos ustedes y nuevamente a nuestros aliados estratégicos. Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativa, ACH Colombia, Protección y Fundación Comeva. Y bueno, feliz tarde para todos y muchísimas gracias, William.